Buenas tardes, les doy la bienvenida a la asignatura de empresarialidad. Esta es la primera tutoría. Eh, Entonces, la idea de esta tutoría es, bueno, primero ver aspectos introductorios de la asignatura, aspectos generales de metodología, de evaluación, aspectos que deben conocer. Y además de esto, vamos a tratar la tarea uno, que es la entrega que está más próxima. Además, vamos a ver algunos elementos que deben considerar, por ejemplo, en cuanto a los lineamientos de Chicago, que es la norma que tienen que utilizar en las entregas. Entonces, bueno, le traje una presentación que voy a proyectar. Si tuvieran alguna consulta, por favor, nada más activan el micrófono y la hacen. Siéntense en la libertad. De acuerdo. Bueno. Como les mencioné, esta es la asignatura de empresarialidad. Este es el código 04121. Mi nombre es Oscar Maroto Calvo. Yo voy a estar acompañándolos durante el cuatrimestre con las tutorías y con aspectos de revisión de los instrumentos y consultas que me hagan a través de la plataforma. Desde ya, bueno, estoy para servirles y espero que este cuatrimestre sea exitoso, no solo en esta asignatura, sino en todas las que están cursando. Bueno, esta asignatura es de la Cátedra de Administración. Aquí un poco acerca de la agenda o el contenido que vamos a estar viendo en esta tutoría. Bueno, primeramente vamos a tocar la orientación académica, que como ustedes saben es el documento más importante en la asignatura, donde se refleja pues muchos aspectos relevantes que ustedes deben conocer. Eh, Vamos a ver el cronograma del cuatrimestre, el tema de entrega de asignaciones, por otro lado el fraude académico, la tarea en línea número uno, que es la próxima entrega, y hablarles un poco sobre la citación de Chicago de Austin. ¿Todos logran ver la presentación? Sí. Bueno, supongo que eso es un sí. Bueno, es fundamental que revisen dentro de todos los documentos que tienen en la plataforma, que le den prioridad a la orientación académica. Ustedes saben que en la UNED esta es como la Biblia de la asignatura. Aquí vienen elementos que son importantes y que deben conocer. Por aquí, vamos a ver, acá tengo la orientación que, como ustedes saben, la pueden consultar en la plataforma. En la pantalla donde dice consulte aquí, viene una serie de documentos y aquí pueden encontrar la orientación académica. O sea, deberían leer todos los documentos que están acá, pero si quieren darle prioridad a uno, que sea la orientación académica. Aquí en información general de la asignatura. Luego vienen aspectos sobre el contenido de la asignatura. Vamos a ver, está por acá. Bueno, acá está el cronograma de la asignatura, que como pueden ver, hay 5 entregas, 5 instrumentos que tienen que desarrollar. El primero es la tarea uno, que corresponde al capítulo uno, y que la fecha de entrega es del 2 al 7 de octubre. Esa es la entrega más próxima. Luego tienen una tutoría, pero una entrega del caso y de la tarea 2 que, que la fecha, vamos a ver, resolver el caso está para el 16 al 21 de octubre y la tarea 2 del 30 al 4 de noviembre. Esta tutoría 2, yo ya les puse la fecha en el correo que les envié. Está programada para el 11 de octubre a las 5 de la tarde.
En esta tutoría 2 se van a aclarar consultas acerca del método de casos, del caso que tienen que desarrollar y de la tarea 2. Ok. Luego tenemos el trabajo final, que este es del 27 al 2 de diciembre. Y para finalizar el cuatrimestre en el 16 de diciembre. La evaluación de la asignatura, todos los instrumentos tienen un valor de 2%. Las dos tareas, los dos casos de estudio y el trabajo final. Entonces, para que lo tengan en cuenta, al final esto suma el 10%. ¿Y qué más por acá podemos ver en la orientación? El cronograma ya detallado de las actividades. Aquí viene de forma detallada cuál debería ser el camino o la ruta que deben seguir en la asignatura para ir cumpliendo con todos los hitos, con todas las entregas. Entonces eso lo deben leer. No lo voy a leer de nuevo porque se supone que ustedes deberían leerse bien esta orientación. Solo era como un repaso general. Y bueno, ya lo demás son aspectos generales. Entonces, bueno, que quedemos claros, la entrega de la primera tarea es para del 2 al 7 de octubre. Entonces ya la otra semana, a partir del lunes, tienen que empezar a entregar. Les recomiendo no dejarlo hasta el final. Ustedes hacen la entrega cualquiera de esos días, pero solo pueden hacer una entrega. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Ustedes hacen la entrega el 2 de octubre y si yo reviso el documento, ya esa es la tarea definitiva. Si yo no lo he revisado, ustedes sí podrían pues subir otra versión actualizada, pero lo ideal es que suba una única vez la tarea. Como les dije, la segunda tutoría quedó para el 12. Eh, por acá están las fechas de los demás instrumentos, que ya los vimos. Las entregas de las asignaciones se hacen a través del campus virtual, como ustedes saben. Solo por este medio se van a aceptar entregas, no se aceptan entregas por correo electrónico o por otro medio, solo por la plataforma Educadu y en el espacio designado para cada instrumento. Por la naturaleza de la asignatura no hay reposición, para que lo tengan presente, no hay reposición. Entonces, la nota que ustedes obtengan al final va a ser la nota definitiva. Eh, Importante tocar este tema de fraude académico. Ustedes saben que la universidad pues está muy riguroso en este tema de fraude, de plagio. Por lo tanto, yo les recomiendo que no se expongan. Las tareas son individuales y deben ser originales. Eh, Se va a revisar a través de algunas herramientas que contamos para detectar coincidencias con otras tareas o similitudes que no están adecuadamente referenciadas. Entonces, para que no se expongan, tengan en cuenta que un tema de fraude puede traerles consecuencias y no es la idea. Por eso yo les aconsejo que trabajen con tiempo las tareas y que pues les saquen el rato, como dicen, el tiempo para que puedan completarla adecuadamente. Ustedes saben que en la UNED el trabajo fuera de clase o el trabajo autodidacta es muy importante, el trabajo que ustedes hagan por sí solos, entonces tienen que ser constantes y disciplinados. Hablando de la tarea uno, no sé si hasta el momento todo está claro. Ya saben, si tienen alguna consulta, nada más activan el micrófono y la hacen. Adelante, Priscila. Profe, vieras que con respecto al formato de la tarea, ahí el documento tiene varios tipos de letras. ¿Y lo dejamos o cómo hacemos? Ok, ya casi vamos a ver eso. Ya casi le respondo. Ok, entonces tenemos con la tarea uno, como menciona la compañera, se debe cumplir con un formato establecido. Es un formato que ya trae el documento. Eh, Acá, bueno, vienen algunos elementos importantes a considerar. ¿Cómo se debe guardar el documento? Nombre, apellido, T1 y tercer cuatrimestre del 23. Deben subirlo en PDF solamente.
solamente en este formato se va a revisar. Bueno, dice, debe seguir las instrucciones que vienen como comentarios en el documento y luego eliminar los comentarios antes de trabajar. Los comentarios que vienen en ese documento que está para la tarea, eso lo deben eliminar, es como una guía, pero el documento que ustedes entregan no debe aparecer. Dice que las instrucciones y formato predispuesto al documento no deben modificarse. Entonces, el tipo de letra que ya traiga el documento es el que se va a mantener. Lo que deben respetar es que sean el color este azul grisáceo, que es el formato. Y si en el caso que no tuviera ese formato alguna parte, pues deben agregarlo, copiar el formato para que todo quede homogéneo. Deben cuidar el orden de presentación, o sea, no deben haber páginas en blanco, todas las páginas vienen numeradas, entonces tienen que tener cuidado con eso. Y el texto justificado. Esto es una opción en Word, entonces que por favor todo el texto esté justificado. ¿Cuál es la estructura? Portada, tabla de contenido, introducción, desarrollo, que son 5 partes. En este caso la tarea tiene 5 partes, entonces debería ir así. Y referencias según formato Chicago Deusto. El tema de conclusiones y bibliografía. No sé si queda clara la consulta con esto del formato. Sí, está bien ya. Sí, ok, Sí, sí. Gracias. justo. Para la tarea 1 pueden basarse tanto en el libro o la unidad didáctica de empresarialidad, que está disponible, bueno, ahí en la plataforma también está en formato digital. El capítulo que se estaba hablando es el capítulo 1. Además, les aconsejo escuchar el podcast número 1, que está también ahí en los recursos que tienen disponibles. Y bueno, vamos a ver aspectos ya propios de la tarea, la introducción que deben realizar. Yo les aconsejo que revisen muy bien la rúbrica, porque a la hora de calificar, uno como tutor se basa en esa rúbrica. Entonces, tiene que ir cumpliendo con todos los aspectos que se mencionan en la rúbrica, en cada elemento de la tarea. Ahí viene el valor que tiene en puntos y, por ejemplo, en el caso de la introducción, si hay una redacción correcta, entonces ya obtienen el punto, el punto de esa parte. Si hay una descripción correcta de los contenidos, entonces obtienen el punto. Y la redacción, más bien la redacción de la importancia de realizar el trabajo, entonces obtienen el punto. No hay puntos medios, no les puedo poner un 0.5, entonces está bien o no está mal en este caso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La introducción, ¿verdad? Es como esa antesala a lo que va a hacer en el trabajo, porque es importante hacer este tipo de tarea y cuáles son los puntos que se están tocando a nivel teórico. Algo presumido, tiene que ser en una página nada más. Entonces, es desarrollar un poco estos aspectos que se van a tratar ya en el documento, en el desarrollo. Como ustedes pueden ver, la tarea consta de 4 partes que están relacionadas con la materia o con la teoría que se desarrolla en el capítulo 1. La primera parte sobre organización empresarial, la segunda sobre microentorno, la tercera sobre macroentorno y la cuarta sobre sector y clasificación. Entonces, mi propuesta, lo que les traigo hoy es ver la materia que está relacionada con la tarea y enfocarnos en esto para que ustedes también aclaren dudas con lo que deben completar en la tarea y cómo la deben presentar. La primera parte, bueno, de hecho por aquí tengo el documento. Aquí está la primera parte. Deben leer este contexto que habla sobre una empresa, bueno, sobre la empresa y su entorno, específicamente de un emprendimiento que quiere hacer don Alex. Es cortito, entonces voy a leerlo. Al sur de la ciudad se acaba de inaugurar un gran residencial. Uno de los vecinos, don Alex,
de la zona ha considerado, perdón, iniciar un emprendimiento que consiste en un pequeño supermercado con el fin de atender la posible demanda. Entonces él quiere emprender y abrir un pequeño supermercado. Ahorita él no tiene nada, entonces va a partir de cero. Y dice que por lo tanto ha decidido contratar una empresa consultora para darle forma a la idea. Bueno, esto es un caso hipotético. En la práctica, normalmente un emprendedor así empezando no puede contratar un consultor, ¿verdad? Pero vamos a tratar de contextualizarnos en este caso y poder así desarrollar los distintos apartados. El primero habla sobre principios. Entonces ustedes revisan la unidad didáctica, habla de varios principios que se deben tomar en cuenta a la hora de emprender. De hecho, aquí menciona principios que debe tener en cuenta don Alex para poder hacer este emprendimiento del supermercado. ¿Qué debe considerar? Entonces, si nos vamos a la unidad didáctica, como les mencionaba, hay una serie de principios que un administrador debe considerar, que un emprendedor debe considerar, como son las metas, tener un norte claro, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero llegar, ver, no sé, qué tipo de súper quiero hacer, si es una pulpería o algo más grande, qué productos voy a vender, voy a tener una panadería en el negocio, voy a vender pan, voy a tener una ferretería, etcétera. Esos son aspectos objetivos que tiene que manejar el emprendedor. El grado de especialización, ustedes saben que entre más específico sea el negocio, entre más claro tenga lo que quiero hacer, pues voy a obtener mejores resultados. Si yo parto del hecho de que quiero acoger muchos clientes y irme por, o sea, muchos tipos de negocio, muchas veces no es lo ideal. La idea es especializarse y tener claro, pues, cuál va a ser, por ejemplo, mi nicho de mercado. La unidad de mando, en otras palabras, ¿quién es el jefe, verdad? Dentro de los principios de administración, la unidad de mando es uno fundamental. Siempre tiene que haber alguien a quien responder, alguien quien supervisa y a quien las personas que están supervisadas deben dar informes o deben dar eh, información acerca de sus resultados. Luego la jerarquía es importante también, es un principio importante. Ustedes conocen que, bueno, que es un organigrama. En las organizaciones se establecen las distintas jerarquías que van desde el nivel operativo, el nivel medio, hasta el nivel gerencial. Entonces es un principio a nivel de administración, a nivel de empresas, que se debe tomar en cuenta. La coordinación dentro del proceso administrativo. Ustedes recuerdan que el proceso administrativo tenemos planificar, organizar, dirigir y controlar. Si logramos coordinar todos esos procesos o elementos del proceso administrativo, pues vamos a tener éxito en nuestra empresa. Y la flexibilidad, parte de la tendencia que tienen que tener los empresarios y las organizaciones modernas, es esa flexibilidad y poder adaptarse al cambio. Entonces, por acá son algunos elementos o principios que ustedes deben considerar. Si tienen alguna duda sobre lo que estamos viendo, me interrumpen, ¿verdad? Luego, la tarea menciona aspectos sobre elementos que debería considerar para su emprendimiento, don Alex. Esta pregunta en realidad es muy abierta, muy abierta. Hay muchos elementos que se podrían considerar para un emprendimiento, ¿verdad? Y que un gerente debe, o un administrador, o un empresario debe tomar en cuenta. Si nos vamos al podcast, ahí se mencionan algunos, y yo quería traer aquí, pues, a colación. Habla sobre transformación digital, por ejemplo. Los empresarios para diseñar su empresa deben tener en cuenta que existen herramientas tecnológicas que pueden facilitar su trabajo. Los empresarios deben adaptarse a esas herramientas y poder aplicarlas dentro de su negocio. Luego el cambio en las habilidades de las fuerzas laborales o de la fuerza laboral. No todas las personas son iguales y dependiendo del lugar donde se encuentra la empresa, pues así voy a encontrar personas o colaboradores que puedan desempeñarse en mi organización y esto va a variar, ¿verdad? No es lo mismo la fuerza de trabajo que podemos encontrar en una zona pues más rural a una zona urbana. El panorama comercial internacional, que esto es un elemento también externo. Ahora más adelante vamos a ver lo que es microentorno y macroentorno.
pero hay elementos del macroentorno, como lo que sucede a nivel externo, a nivel fuera del país, que puede afectar el diseño de la empresa. Y por ahí se menciona la perspectiva del líder. ¿Cómo es el líder? La persona que está detrás o a la cabeza del negocio, ¿cuál es su manera de liderarlo? Si es un líder democrático, si es un líder autoritario, si es un líder participativo, transformacional. Hay distintos tipos de liderazgo que van a influir directamente en el diseño de la empresa y a su vez en el éxito que tengan. Cuando hablamos del microentorno y en la parte 2 de la tarea se menciona este aspecto del microentorno, debemos considerar tres elementos fundamentales que son los clientes, los proveedores y la competencia. Dentro de estos elementos que forman parte del microentorno, pues hay distintos factores que se pueden relacionar a cada uno de estos. Por ejemplo, cuando hablamos de clientes, no todos los clientes son iguales. Existen clientes que tienen diferentes características en cuanto a la edad, en cuanto inclusive el tema generacional, y dependiendo de esto, así van a variar los gustos, los deseos. No es lo mismo pues tratar con una persona joven como ustedes a tratar con un adulto mayor. Normalmente tenemos que adaptar el producto o el servicio al cliente al que queremos dirigirnos. Entonces, en cuanto a los clientes, siempre tenemos que evaluar pues esas características y esas diferencias que tienen unos de otros. Proveedores, importantísimo. Por ejemplo, en este negocio de un supermercado, los proveedores tienen una participación muy importante en el negocio. Normalmente en este tipo de negocios pues hay muchas opciones en cuanto a proveedores, entonces aquí hablamos de cantidad, hay muchos proveedores que pueden suplirnos de distintos productos. Hay un aspecto que es interesante cuando nosotros tenemos un negocio, y en este caso algo pequeño, una microempresa, normalmente el poder de negociación que tenemos ante los proveedores no es muy alto. ¿A qué me refiero con esto? Que el proveedor es quien pone las pautas, el que dice cómo, cuánto vale el producto, en cuánto se va a vender, cuánto es la cantidad que puedo ofrecerle, y pues uno no tiene mucha posibilidad de negociar eso. Está en contraste ya empresas más posicionadas, más grandes, como supermercados, como un Walmart, como un Perimercados, que normalmente, en este caso, más bien el poder de negociación lo tiene el cliente quien inclusive puede establecer plazos para pagar, no sé, 30 días, 60 días, y puede inclusive exigir precios, ¿verdad? Que yo le voy a comprar esta cantidad de este producto. Eso sí, tiene que darme el mejor precio que usted puede ofrecer a todos los clientes que tiene, porque yo soy su cliente principal. Ven, entre más poder tenga el cliente, pues va a tener más poder de negociación. Luego, el tema de competencia, esencial en el microentorno. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta qué es lo que está haciendo la competencia. Si si estamos en un lugar donde hay un supermercado, donde hay un super, son elementos que debemos considerar, y siempre tenemos que ir un paso adelante del cliente, de la competencia, y poder ofrecer un valor agregado en mi negocio, por lo cual los clientes van a decidir entre mi negocio o el de la competencia, ¿ven? También ahí entra en juego la calidad del producto o del servicio que brindo. Todos estos son factores que se relacionan con los elementos del microentorno, que recuerden son clientes, proveedores y competencia. Por ahí también se pueden meter los intermediarios y otros elementos que son del microentorno, pero a nivel de esta asignatura nos vamos a centrar en estos tres: clientes, proveedores y competencia. Luego tenemos el análisis del macroentorno, que en la temática, en la unidad didáctica, se menciona una herramienta de análisis del macroentorno. Si el microentorno es lo que está pues, más cercano a mi negocio, a mi empresa, el macroentorno es lo que está fuera de ella, lo que está más lejano, lo que
normalmente afecta a todas las industrias de un sector, a todas las empresas, y esto es el macroentorno. Nosotros como administradores debemos tomar en cuenta el análisis tanto del microentorno como del macroentorno. Esto es el proceso inicial ante cualquier planeación de una estrategia, conocer qué es lo que sucede a nivel interno y a nivel externo. Si tenemos claridad en el entorno, podemos definir un propósito de mi organización, un propósito de mi empresa, que esto incluye la misión, la visión, los objetivos, los valores. Pero primero tengo que conocer qué es lo que pasa en mi entorno. Hay varios elementos del macroentorno, como el tema político, el tema económico, el tema social, el tema tecnológico, el tema ambiental y legal. Tenemos que analizar cada uno de estos factores dependiendo de la empresa que tengamos o de la empresa que queremos analizar. Normalmente, a nivel político, por ejemplo, cuando hay un cambio de gobierno, esto va a tener una afectación en mi empresa, porque puede ser que el nuevo gobierno traiga nuevas prácticas o nuevas directrices en tema laboral, en tema de trabajo, y esto tenga una afectación en mi empresa. O puede ser que las medidas o las leyes en tema de trámites para una empresa puedan aumentar o puedan disminuir dependiendo de quién esté en el gobierno en el momento. Los trámites, luego por ahí entra el tema de leyes también, que eso también está relacionado con el legal, que ahorita vamos a ver. Luego en el aspecto económico, tenemos varios factores que inciden, como el tipo de cambio, como el aumento en los precios, en la canasta básica, en el combustible, bueno, ya les mencioné el tipo de cambio, ¿verdad? Y el costo de vida que está relacionado con estos temas económicos y que van a tener un impacto en mi empresa. Por ejemplo, si aumentan las tasas de interés y yo necesito un crédito para poder apalancarme en mi negocio, y entonces esto va a ser un factor fundamental en si yo puedo o no tomar ese crédito, ¿verdad? ¿Cómo está la tasa de interés? Eso va a ser un factor dentro del elemento económico. Y por otro lado tenemos el social, los clientes o las personas van cambiando. ¿A qué me refiero con esto? Ya ahora lo mencionamos que dependiendo de la edad, sí van a ser los gustos. Actualmente estamos en una transformación cultural, ya las personas pues no tienen la misma forma de actuar. También tenemos influencia de personas, de extranjeros. Vean, si nos vamos al caso del súper de Don Alex, ¿qué creen que pueda pasar con los supermercados o de los chinos, los super chinos? Este es un tema demográfico porque han venido muchos inmigrantes chinos que al final son una competencia directa para el negocio de Don Alex o para el negocio de cualquier emprendedor que quiera abrir un súper de este tipo. Luego, el tema tecnológico, como ustedes saben, parte de las características que tiene que tener un emprendedor es tener esa adaptabilidad al cambio tecnológico, a las nuevas tendencias, a las nuevas formas de hacer negocio. Entonces es otro elemento del externo que influye en mi empresa. Vean ahora con la inteligencia artificial, con las nuevas herramientas que han surgido de inteligencia artificial, se prevé que muchos empleos vayan a desaparecer y vayan a ser sustituidos por estas herramientas de inteligencia artificial. Todas las empresas tienen que adaptarse y tienen que tomar en cuenta estos factores. El ambiental, esto tiene que ver con todo lo que pueda pasar en mi entorno que no puedo controlar, llámese desastres naturales, el tema del cambio climático, terremotos, inundaciones. Todo el aspecto ambiental entra dentro de esos factores externos del macroentorno. Vean el caso de esta empresa que hace muchos años eh, está la empresa El Ángel. El Ángel su planta de producción estaba en Cinchona. Cuando fue el terremoto de Cinchona, se vio muy afectada. Aquí, aquí lo que pasó no era algo que se esperaba y que difícilmente un gerente pues lo pueda tener en cuenta dentro de su planeación, pero es algo que puede afectar a la empresa de la noche a la mañana.
Entonces, ven, es un factor externo que no tiene control y que puede afectarnos. En cuanto al tema legal, las leyes, vean ahora con la ley del empleo público, todas las instituciones públicas han tenido que correr para poder establecer un salario global. Así sucedió cuando se estableció la reforma procesal laboral. Hubo muchos cambios en cuanto al tema de contratación, del tema de selección. Entraron elementos sobre discriminación que también cambiaron el entorno de la empresa y que tuvieron afectación directa sobre los negocios. ¿Está claro este tema tanto del microentorno como el macroentorno? Están muy calladas. Por mi parte, sí, profe. Sí. Bueno, perfecto, sigamos. Bueno, por otro lado, tenemos la parte 4 que está también en la tarea, que habla sobre el sector y la clasificación. Entonces, tenemos distintos sectores y que van a depender de la naturaleza del negocio. En el caso del sector primario, es el sector donde se va a extraer pues, la materia prima directamente de la naturaleza. Puede ser en el caso de la pesca o en el caso de la agricultura, donde estamos extrayendo la materia prima, los insumos directamente, o cuando extraemos algún mineral, cuando, por ejemplo, el petróleo, el cobre, el oro, etcétera. Este tipo de industrias que acceden a la materia prima de forma directa son los que conforman el sector primario. El sector secundario van a ser esas empresas que transformen esa materia prima que fue extraída, obtenida por empresas del sector primario para generar un producto final. Entonces transforman la materia prima o los insumos en un producto final y lo comercializan. Este va a ser el sector secundario. Y en el caso del sector terciario, estas empresas van a comprar o comercializar los productos que generan empresas del sector secundario y los van a vender, ya sea como bien o como un servicio. Por ejemplo, un servicio en el caso de un restaurante tiene que comprar productos ya elaborados por otra empresa y este los vende, o vende una experiencia y vende un servicio, entonces ahí entraría dentro del sector terciario, lo que es hotelería, restaurantes o empresas que comercializan ya productos fabricados por otros. Entonces ustedes tienen que determinar el sector de la empresa de Don Alex. Luego está el tema del sector y clasificación. Bueno, de la clasificación, que hay dos clasificaciones que se mencionan ahí en la unidad didáctica. Una es la de la caja y otra la del Banco Nacional. Entonces, cuando hablamos de microempresa, estamos hablando de menos de 5 trabajadores. Luego tenemos la empresa pequeña, que es de 5 a 30 trabajadores, la mediana, que es de 30 a 100 trabajadores, y la grande, que es de más de 100 trabajadores. Ustedes tienen que analizar el contexto de la empresa de la tarea y decir, bueno, ¿qué es una microempresa o una pequeña empresa? Quizá no se detalle pues, el número de colaboradores, pero si uno se pone a analizar, es un súper nuevo, normalmente, pues, ¿cómo arranca ese tipo de empresas, verdad? Luego la clasificación del Banco Nacional, que ustedes también tienen que definir en la tarea. Tenemos la microempresa, que es de menos de 5 de trabajadores y con un ingreso anual de menos de $175,000. Luego la pequeña, que es igual de 5 a 30, pero con ingresos de menos de $600,000 anuales. O sea, imagínense, son más de 300 millones. Y la mediana, que es entre 30 y 100 trabajadores, con ingresos de menos de 1.5 millones de dólares anuales. Con este panorama, ustedes deberían establecer cuál es la clasificación que tiene la empresa del negocio de Don Alex. Bueno, eso sería con respecto a la tarea. ¿Tienen alguna duda? De mi parte, no.
¿Ya pudieron hacer la tarea o están en ese proceso? Unas partes, todavía no lo he terminado. Ujú. Ahí vamos, profe, poco a poco. Perfecto. ¿Y Priscila qué dice? Profe, yo le había puesto pequeña, creo, pero ya me puse a pensar. Sí, Porque como usted dice, cuando está empezando, sí, uno tiene que considerar, pero aquí normalmente los super y todos tienen más de 5 colaboradores. Pero de ahí, como es una empresa que está empezando, no sé. ahí sería que el número que ponga lo justifique bien. Bueno, normalmente este tipo de supermercados tienen menos de 5 colaboradores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes van a un mega super en un pueblo que ya es un supermercado más grande y a veces casi que ni 5 se ven, ¿verdad? Son muy pocos. Bueno, depende, en la parte de almacenaje sí hay más, pero bueno, sí, no, esta sí sería como una empresa pequeña. Pero sí, normalmente una pulpería o un súper son menos de 5, pero para que lo tomen en cuenta. Igual como yo voy a revisarlo, si yo veo lógica en la respuesta y una buena justificación, pues no se los voy a poner malo. Es que también hay preguntas que son muy abiertas, entonces mientras tengan una buena análisis y una adecuada justificación, pues están buenas. Y así repasando rápidamente, bueno, lo que es la citación Chicago de Houston, en términos generales, aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, cuando es un libro de un autor, ustedes tienen que poner al pie de página el nombre y el apellido, el nombre del libro, que en este caso, bueno, gestión de calidad de las empresas turísticas sostenibles, esto va en cursiva, deben colocar el país, la editorial, el año y la página. Si ustedes vuelven a citar ese mismo libro, ya no es necesario poner todo, solo ponen el apellido y, bueno, en este caso es gestión y 3 puntos y el número de página, ya es de forma abreviada, de forma resumida. Y en el apartado de bibliografía o apartado de referencias, en este caso sí se invierte, va primero el apellido, luego va el nombre, el nombre del texto del libro, igual el país, editorial y el año. En el apartado ya de referencia se va a invertir el nombre del primer autor y se escribe coma después del primer apellido y punto después del nombre. Por ejemplo, en caso de consulta en línea, van a tener que poner, aparte el libro que consultaron, el país y la editorial y el año, el acceso, ¿cuándo fue? Entonces aquí, bueno, acceso el 28 de abril de 2022 y ponen la página. Ustedes saben que la UNED cuenta con una biblioteca con muchos recursos. Hay muchos libros, revistas, artículos que pueden acceder en la base de datos de la biblioteca de la UNED. Entonces, puede ser que obtengan de ahí referencias o obtengan libros o artículos que puedan citar. Pero esta es la estructura que debe tener. Si se vuelve a citar, ya por una segunda, tercera vez, ya se pone en forma resumida. El apellido, o sea, aquí se pone estrategia, 3 puntos, y el número de página. Y para la bibliografía o la portada de referencias, van a poner el apellido, coma, nombre, punto, el nombre del libro en cursiva, van a poner el país, la editorial, el año y la página donde obtuvieron el recurso. Cuando son más de 4 autores, 4 más autores, entonces ponen el primer autor con el nombre y los apellidos y ponen et al, punto, ponen una coma, ponen el título del libro en cursiva, siempre el título del libro va en cursiva, igual luego ponen el país, la editorial, el año y el número de página. Y al igual que los otros casos, ya para segunda, tercera vez va de forma resumida. Con respecto ya al apartado de referencias, ahí sí tienen que poner el primer autor con el apellido, primero apellido, segundo apellido, nombre, y los demás autores van con el nombre y apellido, como
lo escribiría uno normalmente. José Gómez, Emilio Prieto, etc. Ven, solo en el caso del primer autor, van con el apellido primero. Y eso es por el orden que tiene que tener el apartado. Si es un libro electrónico, es igual, ¿verdad? Nada más que tienen que colocar aquí si existen libros editados electrónicamente con su equivalente impreso, pero dada la posibilidad de que existan diferencias, se aconseja indicar el formato en el que sea consultado. O sea, si ustedes consultan un ebook, un libro electrónico, tienen que ponerlo acá, si es una edición en PDF o qué. Porque puede ser que tenga una variación con respecto al libro físico. Y que eso pasa con este de empresarialidad, porque el libro físico, yo estuve revisando y tiene algunas diferencias con respecto al que está en la plataforma electrónica, en el número de páginas. Entonces, ven, puede variar de uno a otro. Ya después en la segunda, tercera, cuarta o demás veces va el apellido, ponen aquí en este caso estrategia, 3 puntos y el número de página. Y en el apartado de referencia siempre primer apellido y luego el nombre y lo demás. Bueno, acá viene para un libro en consulta en línea, que ese creo que ya lo vimos. Sí, ya se lo vimos. Y bueno, el futuro se construye paso a paso con el trabajo de cada día. Chicas, esa es la presentación que tenía. La traté de enfocar mucho a la tarea. No sé si queda todo claro, si tienen alguna duda. Igual, si necesitan que nos devolvamos a algún tema, lo podemos hacer. Aprovechen el espacio. Profe, yo, pero, ¿sabes? Estoy buscando en la parte donde está lo del tipo según el capital, ya le digo. Voy a buscar en el libro. Yo creo que fue lo único que no habló. Según el capital, este de acá. Ajá, el tipo es en dos tipos. ¿Sería la finalidad económica externa o la interna? ¿O son otros? ¿En qué página? En la página 43, 44 más o menos. O empresas públicas, privadas o mixtas. ¿Cuál es? Ahí más bien sería en el caso de empresas públicas, privadas o mixtas. Ah, una de esas, ok. Exacto. Ok, gracias. Mucho gusto. Sí, ahí es dependiendo de la procedencia del capital, ¿verdad? Si es una institución pública, el tipo sería empresa pública. Si es una empresa que es un emprendimiento de alguien, ¿verdad? Es totalmente privada. Y hay empresas que son mixtas, que tienen tanto un presupuesto del Estado como un presupuesto propio. Entonces, eso lo tienen que definir ahí. ¿Priscila levantó la mano otra vez o es la misma manita de la vez pasada? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién es? Dulce. Sí, Adelante. en la parte 3 de la tarea, es el cuadrito ese. Ajá, este cuadrito. Entonces, ahí lo que hay que hacer es solamente mencionarlos o explicar. Porque es que en la página 40 del libro hay un cuadro exactamente igual. Ujú. En este Entonces, no caso, sé si es muy parecido, lo mismo. sí, es muy parecido, es muy parecido. Aquí lo que tienen que hacer es identificar el factor, relacionarlo con el negocio de la empresa de don Alex y pues darle una pequeña explicación. Ah, ok, sí hay que explicar entonces. O sea, Sí, tipo uno de los que hay aquí en este cuadro puede ser, sí, que que esté usted, relacionado. sí, que tenga mucha relación con el negocio. Ujú. Ah, ok, gracias. Con gusto. Yo tengo otra pregunta, profe.
Adelante. Profe, ¿esta tarea lleva citas o no es obligatorio? Sí, como les mencioné, sí lleva citas. Lo que ustedes justifiquen debe ser a través de citas y van a utilizar la metodología Deusto. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si ya no tienen dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Les reitero, ¿verdad? De mi parte estoy para servirles. Si tuvieran consultas, lo hacen a través de la plataforma, el correo interno. Las consultas propias de la tarea, he visto que cada tarea tiene su foro, ¿verdad? Pero si tienen algún tema, igual lo podemos ver por el correo interno, ustedes me preguntan. Y nos veríamos en la próxima tutoría. Espero que todo haya quedado claro. Les deseo muchos éxitos. Ah, profe, pero la tutoría era el 11 o el 12. Porque al Ay, principio dijo que el 11 y después en la presentación dijo 12. es que creo que me enredé porque, vamos a ver, es el 11 más bien, el miércoles 11 a las 5. Sí, porque en la presentación decía 12. No, me equivoqué, es el 11. Ah, Igual, ok. yo les voy a mandar un recordatorio. Sí, que más bien me pareció extraño que solo se conectaran ustedes tres. Sí, profe, quién sabe qué pasó Sí, ¿verdad? con los demás. Bueno, igual ahí queda. Voy a ver cómo hago para que quede la grabación de la tutoría por cualquier cosa. Bueno, entonces voy a dejar de grabar.